Buenos días, tarde o noche familia, bienvenidos al episodio 75 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 17 de abril de 2018 y como siempre antes de nada os recuerdo que no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde podréis encontrar todo aquello relacionado con el triatlón y los deportes de resistencia y sobre todo podréis contratar mis servicios como entrenador personal si es que necesitáis un entrenador personal que os asesore, y si no, pues ahí sabéis que existo y cuando lo necesitéis pues os podéis pasar y contactar conmigo. Bueno, hoy os voy a hablar de algo que se me vino a la mente, me motivó a hacer este episodio, lo tenía en mente varios días y fue cuando vi el Campeonato de España de Avilés Elite y vi a un chaval creo que es del País Vasco, Urko Herrán se llama, es sub-23, un chaval bastante alto, bastante bueno corriendo a pie. De hecho, entró en el grupo de cabeza, entraron tres, que fue Emilio Martín, Benito y él, y luego mi compi Cristo, que enganchó en la transición, fue el más listo de la clase y cogió. Y se fueron los cuatro en bici, bueno, luego después llegó Celestino Fernández, bueno, total, aquí iban los cinco en bici. Y yo vi a Urko Herrán que en cada curva perdía terreno con el grupo. Y luego otra vez el chaval estaba súper fuerte en bici porque conseguía enlazar los cuatro relevos y él conseguía enlazar por detrás. Venía otra curva, otra vez perdía comba, iba todo el rato haciendo la goma. Y claro, un deportista del nivel que tenía este chaval a pie, que en bici cometa esos fallos, porque eran fallos claramente, pues eso no se puede sostener. Y estamos hablando del máximo nivel del duatlón nacional, ¿vale? Pues bueno, esto si lo trasladamos a nuestro nivel, a nivel amateur, a lo que nosotros estamos viendo todos los días, pues esto es más mayúsculo, todavía se magnifica mucho más. Y bueno, entonces hoy quiero hablaros de eso, de la técnica en ciclismo, pero no la técnica entendida como la técnica de pedaleo y todo esto, sino de lo que os acabo de hablar, la técnica como sinónimo de habilidad, de destreza encima de la bici. Os voy a dejar un vídeo para que le echéis un vistazo. No creo que os enseñe mucho, puesto que es de Vincenzo Nibali, que posiblemente sea uno de los 3-4 mejores bajadores del mundo sobre las dos ruedas. Entonces, pero bueno, creo que os puede inspirar y os puede resultar interesante. Es un vídeo que grabó Eurosport y analiza cómo bajó Vincenzo Nibali un descenso de un puerto que en una etapa que ganó, no sé de qué gran vuelta o no sé en fin, qué etapa era. Pero bueno, está súper bien, está súper chulo y ya veréis cómo os motiva para aprender a los que tengáis problemas de técnica para mejorar, ¿vale? Bueno, una cosa que yo creo que nos sucede muchas veces y lo he visto en varios de mis deportistas y también en críos de iniciación, y es que nos acordamos de trabajar la técnica o nos acordamos de que teníamos que trabajar la técnica cuando competimos. Es decir, cuando vemos que no somos técnicamente todos los buenos que son nuestros competidores, entonces es cuando decimos, joder, tenía que haber trabajado la técnica o tengo que trabajar más la técnica. Eso me pasa con algunos deportistas, me pasa con chavales, como os digo, y supongo que le pasará también a mucha gente, en fin, que compite cada fin de semana. Entonces, en primer lugar, hay que ser conscientes de que tenemos un fallo técnico y entrenar para mejorar esos fallos. No voy a hablar de fallos en concreto, sino me voy a dedicar a hablar en general de cómo hay que entrenar la técnica, de cómo ganar habilidad, pero no me voy a centrar en ningún fallo en concreto. Si queréis que nos centremos en algún fallo en concreto, pues decírmelo y podemos dedicar algún episodio concretamente a eso que queráis. Esto yo me he dado cuenta que se da, bueno, es lógico por otra parte, no estoy descubriendo nada del otro jueves, que se da en mayor incidencia en gente con nivel bajo, claro, llevan menos tiempo montando en bici, pues tienen menos nivel de destreza sobre las dos ruedas. Aunque bueno, después se puede dar el caso de gente que proceda a lo mejor de otras modalidades, como por ejemplo el esquí, o por ejemplo, o que haya practicado motocross, o en fin, y que luego en bici tienen un gran nivel y tienen mucha habilidad, o que de pequeños han montado mucho en bici, pero físicamente no están fuertes, y se puede dar que son técnicamente buenos, pero fisiológicamente pues no son muy dotados. Pero bueno, en gente con nivel bajo se suele dar esto bastante. De hecho, en las carreras se ve mucho como los grupos, conforme se va acercando el final de la cola de carrera, son grupos cada vez más heterogéneos. Los grupos no van alineados, van en pelotón, muy distanciados unos de otros. Se nota que no van aprovechando bien el rebufo, se nota que no van aprovechando pues las bondades de ir en un grupo, ¿no? También se ha dado lo veo con mucha insistencia esto en pruebas femeninas, salvo las 2-3 primeras.
Luego el resto de chicas suelen ir bastante mal en bici. Yo creo que las chicas con esto tienen un problema, no sé por qué, pero me doy cuenta que esto en las chicas también suele pasar con mucha insistencia. Y luego también en niños. En niños también esto se da como vamos, el pan de cada día en la escuela. De hecho, cuando aprenden a ir a rueda hay una ventaja a mismo nivel, chicos con críos con el mismo nivel que otros, pues si unos técnicamente son mejores hay un nivel bestial en bici porque supuesto que pueden aprovechar ir a rueda, saben entrar en las curvas mejor, entonces hay una diferencia de nivel grandísima simplemente por ser técnicamente mejores. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Aquí os voy a dar una serie de claves, una serie de nociones muy básicas que luego habría que ver en lo que falla cada persona y entrenar en consecuencia. Esto yo os voy a dar aquí unos pequeños consejos que yo creo que son interesantes si técnicamente tenéis, en líneas generales sois malos, pues oye, pues podéis empezar a trabajar estas cosas de esta forma para ir mejorando poco a poco. Vale, en primer lugar, comenzar el entrenamiento en circuitos cerrados. Podemos usar conos, podemos usar de esto, ¿cómo se llaman? Chicheras de estas que se usan en fútbol. O incluso si no tenemos de eso, podemos pintar con tiza al suelo y delimitarnos sitios por donde tenemos que pasar. Circuitos cerrados, como os digo, de polígonos, urbanizaciones o de este tipo de sitios que sabemos que no pasan muchos coches, sabemos que podemos marcar a lo mejor el suelo o dejar algún cono, alguna chincheta y pasan pocos coches. Y trazar curvas más cerradas, trazar, en fin, giros para poder entrenarlo y para poder estar ahí tranquilamente entrenando, haciendo un primer acercamiento a este tipo de entrenamiento. Luego, también sería interesante en estos circuitos pues entrenar el coger el bidón, el soltarlo, en dejarlo en algún muro, en algún soporte, en algún sitio donde podamos dejarlo, cogerlo, quitarnos una zapatilla de encima de la bici, quitarnos la otra, ponérnosla. En definitiva, trabajar una serie de habilidades encima de la bici que posiblemente no las tengamos trabajadas. Y eso va a hacer luego que se transfiera a competir y a llevar mayor relajación cuando vamos compitiendo, cuando vamos en grupo. Luego, otra cosa muy importante que no se suele tener en cuenta es que hay que aprender a frenar. Si no frenamos bien, es decir, cuando le digo no frenamos bien, a ver, frenar sabe todo el mundo, ¿no? Hay que pulsar los frenos y tirando millas. Pero, ay, perdonad. Hay que tener muy en cuenta que el freno delantero es el freno que frena realmente. El freno trasero también hay que usarlo, evidentemente, pero cuando estamos bajando un puerto o cuando queremos entrar a un cono, cuanto mejor sepamos, cuanto mejor usábamos del freno delantero, más tarde podremos frenar, porque realmente es el que clava la bici. Entonces, imaginar, entramos a un cono, pero uno frena bien, frena bastante tarde, como hay que hacerlo, frenando bien con los dos frenos, y otro deportista frena con el freno trasero solo porque el freno delantero le da miedo utilizarlo porque se puede caer y tal. De hecho, es peligroso cuando está mojado o cuando vamos con la bici inclinada. Entonces, el segundo deportista, como no sabe frenar, frena con mucha más antelación porque solo toca el freno trasero. Evidentemente necesitamos más tiempo de frenada. Pues claro, el deportista primero se le estará escapando ya en ese cono directamente porque frenará más tarde, entrará al cono antes que el otro, saldrá rápido y el otro estará todavía frenando para entrar en la curva. Entonces ahí podemos ver un ejemplo claro de que utilizar los frenos bien nos va a hacer que aunque técnicamente seamos buenos, pero si no sabemos frenar, pues que el grupo se nos vaya o que tengamos un látigo en cada curva o en cada cono. Y esto al final, como le pasó al chaval este que he comentado, a Urco Herrán, por muy fuerte que estemos, si el grupo en cada curva nos pega un latigazo, pues al final se nos va a ir. Luego, importante también, anticiparse a todo. La vista no la podemos llevar 2 metros delante de la bici. La vista tiene que ir mucho más delante. 40 metros, 30 metros, 50 metros, pues hay que ir mirando delante, saber cuándo vienen las curvas, saber cuándo viene un bache, saber cuándo hay un resalto, saber cuándo hay un giro, un cono, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer que nos anticipemos y estemos preparados para ese giro, para ese cono, para colocarnos mejor. Es importantísimo esto de cara a mejorar la habilidad dentro de un grupo, la habilidad en la bici en competición. Luego, tenemos que saber que hay que mantener en las curvas una línea lo más recta posible. Si nosotros hacemos una línea, imaginad una curva bajando un puerto y vamos paralelos todo el rato a la línea central de la carretera, ¿vale? Nuestras curvas son paralelas a la línea central, con lo cual no son rectas, sino que van redondeando la curva, igual que va la línea central que divide los dos caminos, los dos carriles de la carretera. Pues al final no estamos cogiendo una línea recta. Si viene otro deportista y aprovecha al máximo todo el carril,
trazando la línea lo más recta posible, es decir, disminuyendo la incidencia de la curva, sino haciéndola lo más recta posible, pues va a entrar más rápido y va a perder menos velocidad que el deportista anterior. Entonces eso también tenéis que tenerlo muy en cuenta. Luego, por otro lado, para entrenar esto es interesante buscar, como he dicho anteriormente, un circuito con muchas curvas. Podéis ir a una urbanización que tenga, yo aquí en Caravaca utilizo una urbanización que sé que pasan pocos coches y me voy muchas veces allí con críos, con los críos para que aprendan a esto, a trazar mucho. Entonces podemos hacer un circuito de a lo mejor 5 o 6 minutos y tenemos 10-12 curvas y podemos ir cronometrando las vueltas, ver cuándo hacemos menos tiempo, etc. En fin, es jugar un poco con las variables que tenemos y echarle imaginación. Luego, por otro lado, es importante salir en grupo. Si siempre salimos solos, es muy complicado que vayamos a mejorar la habilidad para ir dentro de un grupo. Entonces tenemos que ir metidos dentro de un grupo, cuando vayamos entrenando, ir muy relajados, ir a rueda, tener presente siempre que tenemos que ir muy pegados a los de delante, trabajar los relevos cuando proceda. Para ello tenemos que ir con un grupo de nivel similar, porque si vamos con gente muy fuerte, pues no podremos pasarle el relevo. Y luego en descenso igualmente, gente técnicamente que es mala, directamente se olvidan los descensos, deja distancia y no se pega a los de delante. Pues poquito a poco esto tenemos que ir eliminándolo, ir pegados cada vez más a los de delante. Es tenerlo en cuenta, es tener presente que técnicamente pues no somos buenos y que tenemos que mejorarlo. En ocasiones nos olvidamos de ello y simplemente nos dedicamos a dar pedales como autómatas y no mejoramos esto, con lo cual no estamos mejorando nuestra habilidad. Bueno, y por último, pensar otra vez en ir relajados en bici, en ir lo más cómodos posible, ir hablando con el compañero y pegados de delante. Esto los ciclistas que llevan mucho tiempo, pues al final lo hacen de forma innata, no están pensando en ir lamiendo la rueda del de delante, pero les sale porque están muy acostumbrados y lo tienen automatizado, pero gente que no es buena en este tipo de habilidades, pues no. Entonces, pues también tenemos que ir poco a poco automatizando esos gestos, ir pensando en ir pegados de delante, en ir relajados y poco a poco que vayamos llevando esas conductas, pero sin pensarlas. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ya sabéis, como os dije ayer, me gustaría que pasaréis por iTunes, por iVoox también y me dejaréis alguna valoración, algún comentario. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Ya sabéis que nos escuchamos mañana, que es día 18. Hasta mañana, amigos.